En esta hora quiero compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios que es ahí en San Juan capítulo 4, donde Jesús tiene el encuentro con la samaritana, una mujer cuya historia, cuyo relato ya hemos oído. Este relato bíblico habla de que Jesucristo estaba oyendo, escuchó que los fariseos, en el versículo 1 que leímos, que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba, o bautizaba y hacía más discípulos. Hacía, y no tan solo hacía o bautizaba, no tan solo bautizaba, sino que formaba más discípulos, más seguidores, gente que estaba dispuesto a caminar con Jesucristo, gente que estaba dispuesto a seguirle. El Señor no quiso contender, no quiso enfrentar a los fariseos tocante al punto del bautizo. Él cortó ese confrontamiento. En ocasiones sí lo hacía el maestro, en ocasiones el maestro sí los confrontaba con la verdad, con la palabra, pero no siempre era así. No siempre el maestro andaba confrontando a los fariseos, a esa gente religiosa, siempre no era de esa manera, sino que en esta ocasión él le cortó la vuelta, no quería dialogar con ellos, era asunto perdido, era tiempo perdido. Creo que él tenía un mejor propósito y era platicar con la samaritana, exponer la voluntad de Dios en la vida de esa mujer samaritana. Dice la palabra de Dios que salió de Judea, iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Judea estaba en la parte sur del país, de la nación en esos tiempos, y Galilea quedaba en la parte norte. Samaria estaba en medio, situada en medio de ambos lugares. Entonces, para poder llegar a ese lugar, a Galilea, sin tener que rodear, como hacían los levitas, los sacerdotes, los escribas, para no cruzar por Samaria, daban una vuelta muy grande. Rodeaban, salían por otro lado, así rodeando el lugar, para después bajar hacia Galilea. Pero Jesucristo tomó el camino más corto para dirigirse a Galilea. Pero veamos aquí cuál es el motivo por qué los judíos no les gustaba caminar por ahí. Había una enemistad, había un pleito, había un celo, una situación de años atrás. Estamos hablando de unos 750 años, cuando el Estado de Israel, las 10 naciones o tribus fueron llevadas cautivas a Asiria. Y Asiria trajo de su gente, de 5 naciones trajo y los fundó, los estableció en las tierras de los israelitas, de los judíos, y donde ellos se establecieron precisamente fue ahí en Samaria. Entonces comenzaron a mezclarse esa gente que habían traído, aquellos conquistadores, y establecieron su gente ahí en Samaria, comenzaron a mezclarse con los judíos, a tal forma que perdieron su descendencia, su linaje puro, y ya muchos no sabían de dónde eran, de qué linaje venían. Por eso Esdras, Nehemías
sacaron a muchos del sacerdocio de esta situación. Por esta situación los excluyeron, los expulsaron. Y quiero hablar algo acerca de eso en los tiempos de Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el templo Esdras y Nehemías estaba reconstruyendo la ciudad, las paredes, las murallas. Hubo una situación, se dio una situación muy difícil. El hijo del sumo sacerdote Manasés, por llevar la contraria, edificó otro templo en el monte de Gerizim. Ahí Manasés estableció un templo. Él había sido excluido porque se había casado con una que no pertenecía a los hijos de Israel. Sanbalat era su suegro, era un enemigo del pueblo de Dios, y construyeron precisamente en ese monte, ahí construyeron ese templo, ese lugar. Por eso vamos a ver más adelante ahorita, en breve, cómo la mujer samaritana había sido instruida que en ese lugar tenían que adorar, que en ese lugar tenía ella que glorificar, que darle gloria, que en ese lugar. Entonces, sigamos con este relato, vamos hacia adelante. Jesús comenzó su trayectoria, comenzó a caminar, estaba a unos 200 kilómetros, era el trayecto de Judea hacia Galilea. Es cansado, es agotador y con el sol. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de haber caminado varias horas, estaba cansado, tuvo sed. Es emocionante aquí y es algo muy, muy lindo, muy hermoso, que el mismo evangelista, el mismo pastor, el mismo apóstol llamado Juan, que fue el que habló de una manera muy apologética, defendió la divinidad completa de Jesucristo cuando dijo en Juan 1:1, y el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este mismo predicador, este mismo apóstol que defendió de una manera muy enfática la divinidad de Cristo, también nos habla y nos dice a través de esta historia, a través de este relato, que Jesucristo también fue no tan solo totalmente divino, ¿no?, Dios, sino que Él también era totalmente hombre. Él también fue hombre. Ahí dice que se cansó. Él se cansó. Esa hora, las horas se dividían, para los judíos eran de 6 a 6, a la hora sexta, cuando Jesús llegó a ese pozo, a donde ese pozo estaba, era donde la carretera seguía hacia Galilea y otra entraba hacia la ciudad de Samaria, hacia una de las ciudades de Samaria entraba. Entonces, Jesucristo se quedó en ese pozo, llegó, se sentó, estaba cansado del camino. A Jesús también se fatigó, tuvo sed. Él supo lo que era también sentir cansancio, sentir debilidad. Y los discípulos dice que entraron a la ciudad, fueron por provisiones, mientras Jesús los iba a esperar en el pozo. Para eso llega una mujer a sacar agua a las 12 del día, hora sexta. Entonces llega esa mujer a sacar agua. No sabía realmente quién era el que estaba ahí sentado en el pozo. Usted y yo sabemos quién era. Usted y yo sabemos quién
era el que estaba ahí sentado, pero esa mujer no lo conocía, no sabía quién era el que estaba ahí sentado. La mujer llega con su utensilio, saca el agua y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Dame de beber. La mujer se le queda mirando y le dice, asombrada, se maravilló de que Jesús le pidiera agua. Por dos cosas pasó esto. Primero, porque era judío y les hablé de la enemistad que ya había. Judíos y samaritanos no se querían, se odiaban. Odiaban a los samaritanos y los samaritanos le regresaban con intereses el sentimiento. Entonces, por eso la mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío y hombre? Dos cosas. ¿Cómo, siendo tú judío y hombre, me pides de beber? Judío. Y después le dice: hombre. Un escriba, un sacerdote, un intérprete de la ley, no hablaba con ninguna mujer en público, en la calle, en ninguna parte. Incluso cuando venía una persona hacia ella siendo mujer, se tapaban los ojos, cerraban los ojos, hasta llegaban a chocar en la calle con la pared, en su extremo que ellos hacían. Por eso la mujer aquella se maravilló de que Jesús, siendo judío y hombre, le estaba dirigiendo la palabra, le estaba hablando. ¿Cómo es que por primera vez un hombre públicamente, en un lugar libre, un hombre le estaba dirigiendo la palabra, pero un hombre muy diferente, al cual ella no sintió una mirada que la hubiera desvestido, una mirada que la hubiera faltado el respeto? Ella vio algo diferente aquí, ella sintió algo diferente. Entonces Jesús le dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua vivas. Y nunca más tendrías sed. Está con Él y le dice: ¿cómo es posible que me puedas dar agua? No tienes con qué sacarla, el pozo es profundo, el pozo medía 30 metros de profundidad, y le dijo: ¿cómo es que tú vas a poder sacar el agua si no tienes con qué? No tienes con qué sacarla. Para las personas que viajaban, que hacían viajes, largos trayectos, viajaban con un cubito amarrado con un hilito, una pita o una riata, y llevaban a la vez, llenaban de agua con ese cubito que sacaban del pozo. Como esta mujer le dice a Jesús que no tenía con qué sacar el agua. La palabra agua viva para los judíos era un agua que corría, un agua que estaba fluyendo, como los ríos, como el arroyo, no era un agua estancada. La mujer no lo entendió de la manera que Cristo se lo estaba diciendo, de una manera espiritual. La mujer lo estaba entendiendo literalmente. Lo estaba entendiendo de una manera literal. Como cuando parece que llevaba el mismo curso, cuando Jesús habló con Nicodemo, que le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Nicodemo lo había entendido literalmente, y la mujer samaritana estaba pasando lo mismo.
ella estaba entendiendo literalmente esto. El Señor le prometió agua y le dijo, el Señor le decía, el agua que yo te voy a dar, esa agua te va a quitar la sed, esa agua nunca volverás a tener sed. El Señor prometió a través de los profetas que en la era mesiánica era cuando los secadales, los desiertos, en donde hubiera falta de agua, iba a brotar ríos. Todos los sedientos, dice, vengan y beban del agua gratuitamente. Todos los que tengan sed. Entonces, el Señor prometió a través de las Escrituras que iba a venir ese tiempo que iban a fluir las aguas vivas, las aguas que iban a calmar la sed que el hombre tiene. Pero esa insatisfacción que siente, solamente podrá ser calmada, podrá ser saciada esa sed en Cristo Jesús. No hay otro lugar, no hay otra forma. Entonces la mujer comienza a jugar con verdades bíblicas. La mujer no creyó lo que el Señor le decía. La mujer pensó, vuelvo a repetirle lo que les dije al principio. Usted y yo sabemos quién era el que se sentó en el pozo, quién era el que estaba hablando con la mujer samaritana, pero la mujer no entendía, no sabía quién era el que estaba hablando. Por eso le dijo, comenzó a jugar con esta verdad bíblica cuando le dijo, dame de beber para que yo no venga a sacar agua acá. Ya sé, pues se me va a quitar la sed y ya no voy a tener sed, pues al no tener sed no voy a tener que venir al pozo acá. Allá en el pozo del pueblo, de la comunidad, le habían prohibido, no sabemos, a lo mejor por su vida que llevaba esta mujer, por su situación fue desechada y esta mujer salía a este pozo que estaba en el camino, que estaba lejos, como a 1 o 2 kilómetros de lejos de donde ella vivía, de la comunidad. Entonces la mujer le dice, dame de beber para que ya no vuelva yo a tener sed. Ya no quiero volver a tener sed. Cuando esta mujer comenzó a jugar, a decir, ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? Ella todavía no reconocía que Jesús era un profeta, no reconocía, su revelación fue gradual hacia Jesucristo, su revelación fue gradual hacia la persona de nuestro Señor. Entonces Jesús la confronta, era momento de confrontarla, ya le había hablado la palabra y la confrontó. Cuando le dijo, dame de beber, dame de esa agua, le dijo, bueno, ves y llama a tu marido para que yo te dé. La mujer contesta y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque con 5 has vivido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer da un paso para atrás, aquella mujer posiblemente cambió de tono en su cara, se puso pálida, pareciendo que había visto un fantasma. Y sí, vio un fantasma, vio su propia realidad, vio su propia condición, se dio cuenta, la descubrió, le descubrió su corazón. Y la mujer le dice, me parece que eres profeta. Entonces vea cómo la mujer en esta conversación con el maestro
su conocimiento de nuestro Señor va aumentando. Va aumentando. Parece que eres el profeta. Y comienza a hablar una situación de la cual hablé al principio, en la cual la samaritana había sido instruida, había sido desde pequeña, aunque, verdad, no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios, pero había sido instruida, que en el monte de los samaritanos, a donde aquel hombre llamado Manasés había levantado un templo rival del verdadero templo de Dios en Jerusalén, porque era el lugar donde Dios había escogido para que le adorara a su pueblo, para que de ahí saliera la luz, de ahí saliera la salvación. ¿De dónde? De Jerusalén. Entonces, la mujer le dice, nuestros padres dicen que hay que adorar acá. Los samaritanos habían hecho una serie de mentiras sobre ese monte para darle credibilidad. Habían dicho que ahí Moisés hizo el primer sacrificio. Abraham, él iba a sacrificar a Isaac. Y eventos así, de los cuales eran mentiras, bíblicamente y arqueológicamente también. Ellos, los samaritanos, solamente contaban con Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no tenían ni querían, habían desechado a los demás profetas. Habían desechado a todos los demás profetas. No lo querían, no aceptaban esa escritura. Se habían limitado a la revelación de Dios. Se habían limitado a la revelación de la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Los samaritanos adoran lo que no saben. Los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo defendió que verdaderamente en Jerusalén los judíos tenían la verdad y que de Israel, que de esa nación iba a salir la verdad, la luz del Evangelio, que era Cristo. Por eso dijo estas palabras, Jesucristo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los samaritanos odiaban, les dije hace un momento, a los judíos, odiaban a Jerusalén, odiaban al templo de Jerusalén, odiaban todo lo que tenía que ver con Jerusalén. Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene, porque después le dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios busca tales adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Aquí el Señor da una revelación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Él dice que es espíritu. Al decir que Dios es espíritu, da a entender y está dando a conocer que Dios no está limitado a un solo lugar, como lo habló Sofonías, como lo habló Malaquías, que las naciones en un día futuro iban a adorar a Dios desde su lugar, desde su tierra de origen, iban a adorar, iban a servir a Dios. Entonces Jesús retoma esa palabra y le dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
No podemos limitarlo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no será en este monte, ni será en aquel, no será en Jerusalén, ni en donde dicen los samaritanos, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en su lugar que estén, en la tierra que estén, en donde ellos vivan, van a adorar a Dios. Dios es espíritu. Cuando habla que nosotros vamos a adorarlo en espíritu y en verdad, si Dios es espíritu, ¿qué podemos ofrecerle al Señor? Adorarlo, dice, en espíritu. La palabra adorarlo en espíritu tiene que ver con los frutos del espíritu. El amor, la misericordia. Tiene que ver con el obedecer la palabra del Señor. Hombre, Él te ha declarado lo que Él quiere. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Él te ha declarado lo que Él quiere. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo voy a adorar a Dios. Voy a hacer una adoración para un Dios, para nuestro Dios, que es espíritu, que no está limitado a un templo, que no está limitado a una nación, sino que Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo prometió estar en medio de nosotros. No importa, hermano, la cantidad que usted sea, que ustedes sean allá donde se reúnan. A lo mejor son 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30. No importa la cantidad. Lo que importante es que se están reuniendo ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y Él está en medio de ustedes. Él habita en medio de la alabanza, en espíritu y en verdad. Aquella mujer quedó maravillada. Aquella mujer quedó sorprendida al escuchar esta palabra, este mensaje. ¿Qué hizo? Cuando el Señor le reveló que Él era el Mesías. Cuando le reveló que Él era el que había de venir, esta mujer corrió y fue a compartir las buenas nuevas. Fue a compartir hacia sus amistades, hacia sus amigos, parientes, familiares, vecinos, que salieran hacia afuera, que salieran, que vinieran y escucharan. Parece que he encontrado al Mesías, parece que he hallado al que es el Salvador, al que habían prometido las Escrituras. Tenían una vaga noción. Como les decía, no tenían toda, se habían limitado ellos, pero en eso ellos sí habían escuchado que había de venir uno, el cual les guiaría, les hablaría la verdad. Y Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aquellas personas vinieron, oyeron a Cristo hablar la verdad. ¡Qué maravilloso! Lo invitaron a que pasara hacia su comunidad. Jesús se quedó con ellos 3 días. Y ya las personas, los pobladores de esa comunidad, le dijeron a la samaritana, ahora no creemos tan solo por tu palabra, sino ahora creemos porque le hemos oído, hemos escuchado. Qué hermoso es oír las palabras de Jesús. Esto es lo que necesita el hombre, esto es lo que necesita la mujer que no tiene paz, que no tiene felicidad, que no tiene en su corazón, hay una sed, y que no tiene o no sabe cómo saciarla. Hay muchas personas que logran y llevan a cabo el suicidio,
se suicidan porque recurren a la puerta falsa. Artistas famosos se quitan la vida porque la fama, porque la posición, la posesión, el dinero, nada pudo satisfacer esa sed. Y hay algo ahí de insatisfacción, hay algo ahí en el corazón del hombre que solamente Jesucristo puede llenarlo, que solamente Jesús es el único que puede llenar ese vacío, es el único que puede llenar ese vacío. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, si te has alejado de las cosas de Dios, vuelve a tu Señor, vuelve al buen pastor, vuelve a Jesús. Él está dispuesto a curar tus heridas, Él está dispuesto a sanar tus heridas. Él no te va a herir, Él no te va a reclamar, Él no te va a reprochar, Él te va a sanar. Amigo, si todo lo has probado y todo te ha fallado, prueba a Cristo, Él es la solución. Prueba a Jesús, Él es la respuesta. Prueba a Jesucristo y verás que todo cambiará. Tu corazón se llenará de la paz y del gozo que has andado buscando. Tu corazón se llenará de esa esperanza viva. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo. Es un privilegio haberles predicado, hablado unos momentos de la palabra de Dios. Les invito a que compartan este video y que oren por un servidor para que sigamos hablando la palabra de Dios, para que sigamos llevando esta palabra a donde sea necesario. Un saludo, que Dios sea con ustedes. Bendiciones.